tu pregunta sobre Robert Pesco, creo que debo hacer una introducción, puesto que si bien es cierto, hay mucha literatura sobre Robert Pesco, lamentablemente esa magnífica literatura no se encuentra divulgada ni accesible en el Estado Partido Cubano. Eso no contrapone de que cubanos, por ejemplo, como usted y otros, tengan determinada información sobre quién es Robert Pesco. Lo cierto es que la mayoría de los cubanos no conocen a ciencia cierta quién es o fue Robert Pesco. En principio, Robert Pesco es un ciudadano estadounidense, un sujeto de perfil delictivo o delincuencial que estuvo residiendo en Cuba en el más absoluto secretismo durante cerca de 15 años. Pero ¿quién era Robert Pesco antes de ser un fugitivo de las autoridades de los Estados Unidos, viviendo en La Habana durante cerca de 15 años? Si bien falleció después, como nos vamos a referir. Por ejemplo, Robert Pesco en el año 70, al inicio de la década del 70, era un empresario estadounidense, empresario, digamos que próspero, en el área de la contabilidad y de las finanzas. De manera que por su nivel de oficio, digámoslo así, en esa área del conocimiento, es contratado por un fondo de pensiones suizo. Ese fondo de pensiones suizo se llamaba Investment Overseas Limit. Ese fondo de pensiones suizo cotizaba en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pues bien, ese fondo de pensiones suizo contacta a Robert Pesco para regularizar su contabilidad. Dicho en palabras más coloquiales, para que Robert Pesco, con su nivel de experticia o de oficio en la contabilidad, arreglara a los números la contabilidad de ese fondo de pensiones, que evidentemente habían irregularidades, algunos malos asuntos registrales, incorrectos, de manera involuntaria, muy posiblemente. Pues bien, Robert Pesco, con su experticia en la contabilidad, perpetró un millonario fraude en ese fondo de pensión. Es decir, en otras palabras, defraudó a esos accionistas y se hizo nada menos de alrededor de 240 millones de dólares estadounidenses. Estamos hablando, recordemos, inicios de la década del 70. Vale. Pues cuando se hizo de esos 200 millones de dólares y un poco más, pues sencillamente intentó introducir una parte de esto en la segunda campaña presidencial de Richard Nixon. Richard Nixon, como sabemos, se postuló por segunda ocasión, precisamente a inicio de los 70, pero sobrevino un hecho que nadie esperaba, y muchos sabemos, y no me voy a detener, solamente mental. Sobrevino el Watergate. El Watergate le valió a Nixon la salida de la presidencia. Vuelvo a Robert Pesco. Esa parte del dinero que había defraudado trató de introducirlo en la segunda campaña presidencial malograda de Richard Nixon a través de ¿quién? De Donald Nixon. Donald Nixon es sobrino de Richard Nixon y un amigo de Robert Pesco. Estos nombres los menciono marcadamente porque me voy a referir durante esta exposición sobre Robert Pesco. Pues bien, habiéndose dado cuenta los accionistas de ese fondo de pensiones de la mala práctica financiera perpetrada por Robert Pesco en detrimento de su compañía, pues sencillamente formulan una denuncia. Todo apunta, según la literatura consultada, que se involucró la Comisión de Valores de Estados Unidos. La Comisión de Valores es una agencia federal de los Estados Unidos encargada de garantizar la legalidad, digámoslo así, la transparencia de las operaciones que tienen lugar en la Bolsa de Valores. Cuando Robert Pesco supo de que había sido puesto al descubierto y que ya tenía las autoridades de Estados Unidos detrás de él, pues sencillamente se dio a la fuga. Y se dio a la fuga y así estuvo en Cuba durante muchos años en varios países de Centroamérica y el Caribe. Como bien tú dices, pues estuvo en Costa Rica, estuvo en Bahamas. ¿Qué hacía en esos países de Robert Pesco? Sencillamente crear sociedades mercantiles
sociedades fantasmas, digámoslo así, para repartir todos aquellos millones o capitales que habían sido defraudados por él. De Costa Rica, por cierto, es algo que no se habla en Cuba, fue prácticamente expulsado, porque si bien contaba con el beneplácito de quien fuera su presidente en ese momento, Figueres, lo cierto es que hubo un lobby político, un lobby de los medios de prensa que hizo mucha presión para que Robert Pesco saliera de Costa Rica. Evidentemente era un individuo con una capacidad financiera fraudulenta muy grande y a nadie le gustaba tener a tan singular sujeto en ese país. Bueno, Robert Pesco estuvo en su fuga durante casi 10 años, desde el 71, digámoslo así, hasta el año 81. En el año 81 se le pierde a las autoridades estadounidenses, es decir, pierden el rastro de Robert Pesco durante años. ¿Dónde estaba Robert Pesco en el año 81? Robert Pesco había llegado a Cuba en el más absoluto secretismo y la falta de transparencia de las autoridades cubanas unidas con el Partido Comunista, para no variar. Robert Pesco llegó y la versión después, muy tardía, muy tardía, que lanzó las autoridades cubanas es que vino para un tratamiento médico. Mire, señor, Robert Pesco, en ese momento, en la década del 80, cuando llegó a Cuba, prácticamente la región ya lo conocía como un prominente defraudador. Ya muchos medios habían reportado la actividad delictiva de Robert Pesco. De manera que aún si tenía un problema de salud humana, un encuentro estupendo que se atiende aquí, no, usted debió saber, me estoy refiriendo a quien en aquel entonces era el jefe de Estado, Fidel Castro Ruz, que usted le estaba dando resguardo a un prominente delincuente. Mire, Oscar, aquí no estamos hablando de un activista, por muy debatible que pueda ser el activismo entre una tendencia ideológica o no. Aquí no estamos hablando de alguien que estaba involucrado en un movimiento de liberación nacional, sea debatible o no, en dependencia de la ideología que queramos adoptar. Aquí estamos hablando de un criminal, de un delincuente, de un individuo que defraudó millones de dólares. Aquí estamos hablando de un individuo que nunca debió haber llegado a Cuba. Aquí estamos hablando de un individuo que no debió haber tenido residencia en Cuba durante tantos años. Aquí estamos hablando de que, habiendo llegado a Cuba, no hubo ninguna transparencia hacia los cubanos. No hubo ninguna transparencia ni labor investigativa por los medios oficiales. Y no estoy cuestionando a los periodistas. Estoy cuestionando al control que tiene el Partido Comunista sobre esos medios oficiales, sobre esos periodistas muy buenos que tenemos. Entre ellos has estado tú, que evidentemente tenían coartada su actividad periodística. Entonces, seguimos con Robert Pesco. Pues durante años, ya estamos ya en la línea temporal que marca el año 81, que es cuando llega, hasta el 93. En esos años, Oscar, Robert Pesco vivió en el más absoluto secretismo en Cuba, donde residió, por varias fuentes confiables, y en lo personal puedo dar fe que residió en la Marina Hemingway. Como bien sabemos, aquellos somos cubanos, pero bueno, para amigos extranjeros, la Marina Hemingway en aquel entonces era un lugar prácticamente paradisíaco, un retiro turístico de muy alto perfil, al cual los ciudadanos cubanos no tenían acceso. A ese lugar turístico, que era, como su nombre lo indica, una marina, sencillamente atracaban yates de extranjeros de alto perfil que nunca se le informó a los cubanos quién arribaba ni quién estaba hospedado ahí. No, eso era un remanso de paz bajo el control del presidente del Consejo de Estado y la alta dirección del país. En ese remanso de paz, sustraído de la transparencia y de la información ciudadana, pues le dieron cabida a Robert Pesco. Un dato, Oscar, sobre todo para los amigos extranjeros.
La Marina Hemingway en aquel entonces, y muy posiblemente ahora, aunque más bien en aquel entonces, era el lugar más seguro, vigilado y protegido en Cuba. ¿Por qué? Porque la Marina Hemingway prácticamente estaba al frente de lo que se conoce como el punto cero. El punto cero, esto no es novedad para muchos cubanos, con lo cual si me quieren enjuiciar por eso, menuda tarea van a tener en la acusación, porque eso lo sabe muchos cubanos. En el punto cero residía la guarida de Fidel Castro Ruz. Era una zona extremadamente extensa, en tierras, donde tenía su guarida o su vivienda. De manera que la Marina Hemingway estaba a unos escasos metros de la residencia del jefe de Estado de la República de Cuba. Es decir, un delincuente fugitivo de los más buscados de Estados Unidos vivía pues sencillamente a pocos metros de Fidel Castro. Pero te digo más, al lado de la Marina Hemingway, donde vivía Rubén Vesco, donde tuvo un tiempo, estaban tropas especiales del Ministerio del Interior. Esa era la organización élite del Ministerio del Interior, donde sus altos mandos, por cierto, estuvieron involucrados en lo que son los hechos de la causa número 1, la cual involucró a altos mandos de Cuba con fraudes financieros y un tráfico de droga internacional, que por cierto, a lo cual se le vinculó tardíamente a Robert Vesco. Ahí también en esa zona, esto es conocido, hay varias unidades del Ministerio del Interior, de modo que era un lugar perfecto para darle cobijo a ese individuo. Por determinadas razones, que no vamos a entrar aquí para hacerlo extenso, Robert Vesco lo traslada, y me voy a atrever a decir, parece que se hizo muy visible su presencia para determinados círculos dentro de Cuba, pues se determina retirarlo hacia Cayo Largo del Sur. Como bien sabemos, otro lugar paradisíaco, retirado ya completamente de la isla como tal y fuera de la vista de ojos incluso. Ahí también vivió como un millonario. Ya estamos hablando que lleva 13 años viviendo en Cuba. Entonces, hay una pregunta que debe estar y nunca ha sido respondida. ¿Cómo se sostenía ese individuo en Cuba? Él tenía que comer, tenía que comprar aseo, tenía que echarle combustible a su yate. ¿Con qué dinero pagaba eso las autoridades cubanas? ¿Con dinero defraudado de Estados Unidos o con una manutención o subsidio del Estado cubano? ¿O él le pagaba al Estado cubano para obtener alimentos, aseo personal, combustible y todos los medios que le permitieran su vida durante, amigos, alrededor de 15 años, del año 81 a 1993? ¿Con qué recursos financieros se sostenía Robert Vesco en Cuba? Bien, durante la estancia de Robert Vesco en condición de fugitivo, de manera secreta, en Cuba, ocurrió un hecho de trascendental relevancia que removió los cimientos de la credibilidad del Estado Partido Cubano. Y fue la causa número 1. La causa número 1 que sabemos involucró a altos mandos del Ministerio del Interior y a un alto mando de las Fuerzas Armadas. En el caso de las Fuerzas Armadas involucró al general de división Arnaldo Ochoa, héroe de la República de Cuba, subordinado inmediato de Raúl Castro, y por la parte del Ministerio del Interior involucró a altos mandos de tropas especiales, entre ellos el general de brigada Patricio de la Guardia, y su hermano Tony de la Guardia. Estos altos mandos de las fuerzas militares cubanas estaban siendo procesados judicialmente por actos contra el tráfico económico internacional, básicamente por el tráfico internacional de drogas y otros estupefacientes y por actividades fraudulentas financieras. Recordemos que no solo establecieron vínculos de drogas con rancheros de Estados Unidos, con la mafia colombiana, el cartel de Pablo Escobar, ellos también realizaron operaciones de fraude financiero entre las tropas de Angola y de malversar o gestionar indebidamente
recursos y efectivos militares para venderlos ilícitamente hacia el ejército nicaragüense. De manera que esos mismos hechos estaban siendo dirimidos de cierta manera en el debido proceso, pues eran los mismos hechos que habían sido perpetrados por Robert Beck, y Robert Beck estaba viviendo en Cuba. Entonces, en ese momento, cuando termina la causa número 1, sale publicado este libro en Cuba, Vindicación de Cuba, un libro extenso. En este libro trata ya de la vista oral de esa causa número 1, están las declaraciones de los testigos, las declaraciones del Ministerio Fiscal, de los abogados, y termina con la intervención del Consejo de Estado a los efectos de conmutar o no la pena contra la vida que se le había impuesto a uno de los encausados, porque es de oficio, es decir, cuando se dicta una sentencia que va contra la vida de un individuo en el foro de la República de Cuba, pues de oficio el Consejo de Estado la analiza para conmutar o no la sentencia de la máxima magistratura cubana. En la última parte del libro está, para cerrar, la intervención de Raúl Castro y de Fidel Castro. Por supuesto, propio de su naturaleza, la intervención de Fidel Castro es la más larga, la más profusa en información. Son cerca de 30, 40 páginas, tendría que revisar bien, pero de seguro es por mucho la más extensa, llena de datos, llena de información, llena de vehemencia, de consignas y manifestaciones contra el crimen organizado, contra los fraudes. Yo lo encuentro eso todo muy bien, estupendo, pero no hay ni una línea, no hay ni una palabra para referirse que en Cuba estaba residiendo Robert Beck, que en paralelo a esos hechos que estaban siendo enjuiciados, había un ciudadano estadounidense que también los había perpetrado, y de mucho mayor calado financiero que los involucrados en la causa número 1. Mira, Oscar, las operaciones fraudulentas financieras que fueron perpetradas y establecidas en la causa número 1 están en el orden de los $3 millones. 3 millones de dólares. Robert Beck lo que defraudó fueron 240 millones de dólares, que muy posiblemente ya para ese entonces los habían multiplicado a partir de operaciones de lavado de dinero. Entonces, ¿es o no es doble rasero eso? ¿Es o no es cinismo eso? ¿Es o no es realmente repudiable, criticable, que sin enjuiciar a aquellos por esos hechos criminales, usted no enjuicie o no hable de que por esos mismos hechos tiene a un fugitivo de los Estados Unidos viviendo en su país? Pues bien, vamos a dejar eso ahí. Termina la causa número 1 en el 89. Bueno, sabemos que le sobreviene la causa número 2, y ahora viene un hecho que ya nos conecta a Robert Beck con la denuncia que es formulado contra las autoridades cubanas, en particular contra José Antonio Fraga Castro, sobrino de Fidel y Raúl. ¿Qué es lo que sucede años después de la causa número 1? En el año 93, Robert Beck empieza a hacer negociaciones en el ámbito empresarial cubano, y en esas inauditas negociaciones contacta o es contactado por José Antonio Fraga. José Antonio Fraga Castro, en ese momento, La Habana, 1993, era el director general de la empresa de laboratorios biofarmacéuticos, la Biofam, una pequeña empresa estatal socialista subordinada al Ministerio de la Agricultura, con escasos recursos financieros, de empleomanía, es decir, una pequeña empresa estatal socialista sin mucha actividad empresarial en el ámbito internacional, creo que me atrevería a decir. De manera que José Antonio Fraga Castro y Robert Beck se involucran
en unas negociaciones, por cierto, y vuelve otra vez aquí lo que signa al Estado Partido Cubano, y es la falta de transparencia, el secretismo, la falta de acceso a información del ciudadano cubano en información en poder del Estado, porque José Antonio Fraga Castro, en principio de un principio de derecho, voy a hablar de tecnicismo, es el Estado cubano, porque es un cuadro de dirección de una empresa estatal socialista. Esos fueron actos de Estado, estos no fueron actos entre particulares o privados. No, señor. Robert Beco era una persona, es decir, en el ámbito de la persona natural, pero cuando él se involucra con José Antonio Fraga Castro, él se está involucrando con el Estado, porque José Antonio Fraga Castro es un cuadro de dirección de una empresa estatal socialista, y en virtud del principio de la unidad de acto es el Estado. Pues bien, pues esas inauditas negociaciones, para no variar, no hay ningún registro documental por los medios oficiales cubanos ni por ninguna autoridad cubana. Usted intenta investigar sobre ese hecho y pues nada, pues no va a encontrar eso, nada, porque nada se registra. Bueno, ¿de qué trataban esas negociaciones? Robert Beco vendió la idea de producir y comercializar a escala internacional un supuesto fármaco milagroso que se llamaba trioxidal o proteína X. Le atribuía milagrosas propiedades en el enfrentamiento o la cura de enfermedades degenerativas, como es el caso del cáncer, el SIDA, que ya para esos momentos estaba azotando la humanidad, de manera que la idea era crear un esquema empresarial en Cuba conectado con sociedades en el extranjero. Estos serían sociedades offshore, para burlar, digamos así, las medidas que han sido impuestas por sucesivas administraciones de los Estados Unidos contra Cuba en el ámbito financiero, a partir del diferendo que hay entre estas administraciones a razón de los procesos de incautación de la propiedad privada que perpetró el gobierno revolucionario a inicios de los años 60 contra nacionales de los Estados Unidos. Eso también ameritaría un día hacer un segmento sobre esto. Pues bien, ya con esa idea establecida se crea, y esto es muy bueno, sobre todo para nuestros seguidores, en el caso de los tuyos, por siempre, ya me estoy espiando de tus seguidores, para aquellos seguidores que son acuciosos, que les gusta investigar, les gusta tomar nota, para después verificar, cosa que yo los invito a que no se queden con mi versión de los hechos, pues en ese entorno, Oscar, se constituye en La Habana, 1993, la Sociedad Anónima Cubana, la Biofan S.A. Ya de nuestros primeros programas sabemos pues, donde yo empecé a trabajar por cerca de 2 meses y donde encuentro los fraudes financieros en aquel momento con el magnate y delincuente cubano Ovidio Tenca. Mira ya cómo se van conectando toda la corruptela y la corrupción financiera a través de la Biofan mediante el sobrino de Raúl Castro en conexión con 2 prominentes defraudadores. Pues bien, en el año 1993, como antes te decía, se constituye en La Habana la Biofan S. Seguidamente se constituye una sociedad en Bahamas, que para aquel entonces se llamaba Bioasia Limits. De hecho, otros empresarios en Cuba se animan, extranjeros, por cierto, inversores extranjeros, se animan y todo apunta a que se involucran en estas negociaciones. Hombre, porque apuntaba a hacer una actividad empresarial extremadamente lucrativa y no es criticable, puesto que esa es la función del empresario, lucrar. Hombre, usted lucra, pero a partir de el buen comportamiento empresarial en el tráfico económico, a partir de observar prácticas justas, de no va a lucrar ahora defraudando, malversando, engañando. Eso es inadmisible. Pues bien, démosle el voto de confianza a aquellos empresarios y se involucraron en la
aventura empresarial de Robert Vesco y José Antonio Fraga. Eso afloró de que era un fraude. Era un fraude, hubieron quejas, pero para peor de los casos, según la literatura he podido examinar con cautela, Robert Vesco es identificada su presencia en Cuba por otras personas que no pertenecían al Estado cubano y hacen la denuncia correspondiente y se forma un revuelo en las noticias de prensa sobre la presencia de Robert Vesco en Cuba. Y ahí, año 95, año 96, estamos hablando de 15 años de haber estado viviendo Robert Vesco en Cuba, en la Marina Hemingway, en Cayo Largo del Sur, en condición de fugitivo, en condición de delincuente, seguido por las autoridades estadounidenses. Después de estar viviendo en esas circunstancias durante 15 años en el secretismo para los cubanos, es cuando sale a la luz pública por las autoridades cubanas. ¿Y cómo sale a la luz pública después de 15 años? Porque lo introducen en un proceso judicial imputado con delitos económicos, básicamente en el delito más o menos, sería así, con actos contra la contratación económica. Claro, ya se había formado el revuelo internacional, ya se sabía que estaba Robert Vesco aquí, menudo rollo se le armó al comandante en jefe y hizo lo que mejor se le daba, una maniobra para desorientar a la opinión pública internacional. Porque claro, aquí todavía en Cuba seguíamos como buscados en tarima, los ojos abiertos, pero que no nos enteramos de nada, ¿vale? Pues sencillamente se procesa a Robert Vesco por la actividad esa con José Antonio Fraga Castro y se establece que era un fraude, que no había ningún fármaco milagroso, que no existía ninguna propiedad que se le podía atribuir, un fraude, vamos. Pero ya estaban creadas las compañías, antes que te dije, la Alufan S.A. en Cuba y la compañía en Bahamas. Pues bien, en el año 1993 termina el proceso judicial contra Robert Vesco y es mandado a prisión cubana, presuntamente a una prisión cubana con una sentencia privativa de libertad. Me atrevería a decirte que creo que era en el orden de los 15 o 16 años. De manera que ya estamos ya sobre los años de 1996, 1997. Repasamos, ya está Robert Vesco sustraído de la vida pública en Cuba, está presuntamente preso en una cárcel cubana con una sentencia firme que muy posiblemente el comandante en jefe presto y dispuesto le habrá mostrado a las autoridades estadounidenses, a la opinión pública internacional. Y sucede algo inaudito en la perpetración de los fraudes financieros de este sobrino de Fidel Itaúca, que es lo que ya me toca en la denuncia. Y es que José Antonio Fraga Castro, en aquel entonces, recordemos, era el director general de la empresa de laboratorio farmacéutico La Biofan, una empresa pequeña social, por recordar. Pues sencillamente también era el presidente de la Junta General de Accionistas de la Biofan S.A. De manera que eso le da un control muy fuerte sobre esas dos organizaciones empresariales. Una unidad de producción y la unidad exportadora. La unidad de producción, esta empresa, porque aquí está la Biofan, y la unidad exportadora es la Biofan S.A. ¿Qué es lo que hace José Antonio Fraga Castro? Como buen pícaro empresarial que fue, delincuente, yo lo digo así, pues aprovechó la situación de Robert Vesco y hizo una operación de compra de acciones. ¿Qué quiere decir esto? Claro. Pues sencillamente a través de la Biofan S.A. compró más de 1 millón en euros de acciones en la sociedad de Bahamas, aquella que se había creado en el entorno de las negociaciones con Robert Vesco. Aquella compañía, recordemos que en ese momento se llamaba Bioasia Limited. Mira, esa operación de compra de acciones de la Biofan S.A. en Bioasia Limited
pues le permitió a José Antonio Fraga Castro tener el control de esa sociedad fantasma en Bahamas. ¿Qué le sobrevino a esto? Bueno, lo que se llama técnicamente un circuito financiero fraudulento. Para los amigos, es un circuito que se crea fuera de las instituciones bancarias y financieras. Es un circuito que se crea mayormente entre sociedades mercantiles que están relacionadas accionarialmente. Es decir, una sociedad controla la bolsa, de manera que a través de movimientos de capitales entre ellas, mediante contratos, hay flujos de capitales, sin que esos flujos de capitales pasen por instituciones financieras o por otros aspectos económicos que no tienen nada que ver con esta sociedad. Pues con eso se lograba ocultación. Presuntamente, el debido proceso debe encargarse de establecer lo siguiente, pues con eso presuntamente se lograba lo siguiente: evasión de impuestos, ocultación de capitales y enriquecimiento ilícito. Ese circuito financiero fraudulento entre la Biopan S.A. Cuba y Bioasia Lime, creado desde 1999 a partir de esa operación de compra de acciones que realiza Fraga Castro por el monto de $1 millón de euros. Mira, Oscar, estuvo operativo, es decir, estuvo con flujos de capitales de la Biopan S.A. hacia Bahamas durante 15 años hasta que yo empecé a trabajar. Ahí están involucrados, evidentemente, no solamente José Antonio Fraga Castro, él es el artífice, él es el autor intelectual de este circuito financiero fraudulento, pero por favor, no fue él solo, fueron todos los directores generales de la Biopan S.A. Cuba que estuvieron haciendo y aprobando los contratos de esas dos sociedades mercantiles. Fueron todos esos directores de economía y contabilidad de la Biopan S.A. Cuba que hacían todos los movimientos y todos los asientos de capital, de esos flujos de capitales de Cuba hacia esa sociedad fantasma en Bahamas. Pero colateralmente están ahí involucrados el Ministerio de la Agricultura. ¿Qué hacían esos supervisores, esos auditores? Nunca advirtieron lo que yo advertí en 2, 3 semanas de trabajo. No lo advirtieron. Fueron negligentes, eran mediocres, eran ingenuos, no estaban capacitados para el ejercicio de sus funciones. Lo vieron y no lo denunciaron. Hay muchas interrogantes desde hace 4 años que las autoridades cubanas sencillamente no aclaran. Y no aclaran, por lo que volvemos a la pregunta anterior, porque no están interesadas en un debido proceso, al menos involucrándome a mí hasta el momento. Si lo hay en curso o no, poco o nada se sabe. Yo, por ejemplo, que soy abogado, no lo sé. No tengo forma de saber si José Antonio Fraga Castro al día de hoy está siendo procesado por la denuncia mía.